Oye, Pollo, ¿y cómo empieza de terminar Alegría de Mediodía a empezar ya Chiquilladas? Bueno, se presenta la oportunidad de, eventualmente, como sabemos todos, se llevan ciertos proyectos a la oficina de programación para pues, dar la anuencia de que entre o no entre. ¿Lo decidía Navarro eso? Sí, Era Navarro que lo decía. Entonces llevaban un stock de programas de mi secretaria, X programas así de comedia, obviamente, y llevaba también Chiquilladas. Pero a mí se me ocurrió hacer una presentación Un piloto, ¿no? Piloto. con Ya con Alegrías de Mediodía, pero ya piloto. No, piloto, pero ellos en Sí, las pero- cámaras, en el boom, floor manager, Como todos si fueran niños. la producción. Sí, exacto, todo amalgamado de puros niños, ¿no? Y entonces dicen que, bueno, me dicen, porque yo no fui a la presentación esa, que pasó uno y pasó otro, y este sí, este no, y llevámonos, ¿no? Y que Mauricio Clay, Ok. me comenta, un gran escritor, Sí, de los polivoces. exacto, me dice que él fue el que invitó, le insistió a Navarro que presentara el programa de Chiquilladas. Y como las cosas no estaban, según me dice, el horno para bollos, dije, para pollos tampoco. Entonces, a lo mejor me quedo sin nada, ¿no? Y no que él lo propuso, le dijo, y lo puso y Les encantó. les encantó y fuimos al aire. Con la gran suerte, digo, siempre he creído en Dios y seguiré creyendo, porque el primer programa al aire, Alberto Mascareñas, que era el de los ratings en ese entonces, al otro día me manda la carta donde amanecimos en primer lugar de la primera emisión de Chiquilladas. ¡Guau! En primer lugar, y me Dios. quedé pasmado y me rompí en llanto de la emoción, pero también me dio un miedo, porque dije, ¿qué sigue, no? Sí. ¿Qué sigue de estar hasta ribota? ¿Qué sigue? Y Claro, sí, bajando. primera vez y super rating número uno, dices, ya pones la vara muy alta, ¿no? Muy alta de entrada, pero gracias a Dios insisto en que fui al elenco que teníamos en ese entonces, pues Pero fíjate, es nos una amparamos muy bien. una combinación lindísima, porque evidentemente todo su talento, junto con los de todo el equipo, que no necesariamente todos lamentablemente están aquí, pero pues todos muy talentosos, obviamente. No había una sola persona que no fuera talentosa dentro de ese equipo. Pero del otro lado, por ejemplo, un Pollo, César González el Pollo, que había escrito Mi secretaria, Las solteras del 2, para Luis de Alba, que hoy sigue escribiendo Para Cepillín. para Cepillín, para Cepillín. Capulina, Laura Pico, Sí, Luis ahora de Alba, exactamente, es el privilegio de mandar, pues El bueno, mundo ahora, Luis de Alba, ahora claro. con ¿cuál es el más reciente que estás haciendo? el príncipe del barrio, El príncipe. con Rosa María Noguerón y todo eso. O sea, es realmente, o sea, has estado toda la vida escribiendo comedia y entonces escribes comedia y además a qué nivel, con estos niños súper talentosos, elegidos y muy bien elegidos y en conjunto, en un momento donde la televisión era pues lo más importante que todo el mundo veíamos, no había redes, no había cable, no había TikTok, no había nada más que eso, era una locura. Tengo entendido que arrancaron en un sábado, pero que después el programa se fue a los viernes, ¿no? Que eran los viernes en la noche. No, empezó en viernes Mm. y se fue al lunes. Ah, ¿se fue al lunes? Sí, ¿Sí? El programa era los lunes en la ¿No era noche. al revés? No. los lunes. Los no lunes. Competíamos con Chespirito, ¿no? Sí. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Guau, Claro, pues Sí, qué competíamos con ellos. en la época en donde ya estaban los caquitos, la chimoltrufia, Ajá, como en Como esta la etapa segunda final. época. la segunda Sí. época, sí. Ok. Porque yo, a Nos mí, fue muy bien, gracias a... Bueno, yo lo que digo, perdón, es que ellos llegaron, hicieron su casting, y yo lo único que hice fue darles libreto, dirección y conocimiento de cámaras, y adelante, se fueron, nos fuimos. oigan, ¿cómo se Nada sentían? más, dicen, ¿Cómo, nada cómo, más. cómo se sentían? ¿Era Nada como más. ir a jugar o era ir a trabajar? ¿Les daba emoción? Ay, no, ¿Cómo- perdóname, te voy a interrumpir, iba a decir, ay, habla y habla. No, es que hubo un momento en que fuimos habla. criticados, Ujú. porque el éxito, digo, no lo digo yo, lo dicen los resultados, ¿no? Tuvo un éxito el programa. Pero ¿dónde lo atacamos? Ah, ya sé. Le quitaron la niñez a los niños. Ya. No los hagan ser niños. No, pero yo te voy a decir una cosa que creo que fue sumamente importante para esa época. Ajá. Y que lo hizo el Pollo, que es un gran maestro para todos nosotros, nos dejaba ser completamente
nosotros, ¿no? O sea, haz de cuenta, nos daba una guía, pero no era de se lo tienen que aprender tal y como, o sea, esta es la guía, este es el libreto. Si nos equivocábamos, se reían todos y lo dejaba y nos hacía así, sigan, sigan. Entonces aprendimos mucho a improvisar gracias a eso, ¿no? O sea, no se nos quitó el rollo de la niñez porque éramos niños jugando, improvisando, aprendiendo, pero aparte sí fue muy importante eso, que fuéramos nosotros, ¿no? Jugaban a ser artistas, ¿no? Exacto. Claro. Sí, me acuerdo, por ejemplo, había uno que hicieron donde tenían un Volkswagen en medio, un sedán Volkswagen. Y entonces el maguito Roddy iba a desaparecer el Volkswagen porque estaba muy de moda David Copperfield. Y entonces estaba David Copperfield. Y entonces, o sea, cuando estaba de moda David Copperfield, entonces estaban ustedes, principalmente Carlos y Ginny, porque creo que Carlos y Ginny como que llevaron mucho tiempo, pues siento un poco como la principal, ¿no? Conducción del programa, independientemente de que estaba también, que ahorita lo vamos a platicar con Sintec y con Lucero, pero siento que Sintec y Lucero pues ya estaban más grandes, o sea... Ellos salieron, digamos, en la primera etapa. Sí, como que estaban muy grandes, de hecho yo los veo y se ven muy altos, ¿no? Sobre todo Sintec. Se ve altísimo, pero bueno, el asunto es que están todos, así está el cochecito en medio, están todos alrededor, agarrados, y entonces dice el maguito Roddy, hoy voy a hacer un truco, así como David Copperfield ha desaparecido un jet, no me acuerdo que había desaparecido, yo voy a desaparecer un coche, y entonces todos los días hacia alrededor, ¿no? Y entonces, pero además se hace bolas cuando dice, porque dice, además el coche es único el coche es, o sea, es único en clase y en... O sea, es único. Y ya luego dice, lo voy a desaparecer. Y al final el chiste está muy... O sea, lo que tenía que decir, me imagino, por los escritores, es que no tenía otro coche. Por eso decía como, es el coche de la familia y si lo desaparezco, esto va a valer mal. O sea, ese era el asunto. Es como... Y al final el chiste era que cuando le salía mal, decía, desaparecían los niños. En lugar de desaparecer el coche. Y yo decía, ¡ay! Me equivoqué. Y se acababa. Sí. Y pero me dio mucha risa que sí se equivocó él, o sea, yo como que cuando lo vi dije, entendí lo que tenía que decir, aún así no lo dijo y aún así lo dejaron. Y era bonito porque se veía como natural, ¿no? ¿Tú te acuerdas de ese momento? Todos los errores que había naturales. Además era chiquititito. Exactamente. Y aparte también, bueno, ahora sí, en cuestión de que yo era el más chico, a veces ponían algún libreto y dice, híjole, ya se me olvidó ahora que voy a decir a la mera hora que estaba el otro, me dijo, pues le invento. Claro. Y empezaba a decir otras cosas, ¿no? Entonces salía y salían al aire muchas cosas, y eso fue lo que, pues en cierta forma a mí me dio un cierto plus por ser uno de los más chicos. Claro, y se veía una evolución. También fui viendo cómo de los primeros sketches tú veías 2 años después, no, hombre, ya eran unas balas todos, o sea, ya se sabían los textos, ya los decían. Me acuerdo que veía uno era Bolita Ayala, ¿verdad? Bolita Ayala, y era así, pero tal. ¿Y por qué? Porque pues al final es una mujer que está hablando pues noticias, entonces se habla concreto, rápido, bien, ¿no? Igual que, como lo que decía Pituca o Petaca, cuando hacía Sabludovsky, qué bruto. Sí, o sea, el licenciado pasaba un noticiario para Univisión desde el Estudio J y se quedaba a la emisión de Canal 2 posterior, ¿no? Había como 1 hora de diferencia. Y se quedaba y le tocaba ver el programa, y lo veía ahí el programa. Era una vez lo voy a ver, entro al Estudio J y me dice, ya no me has invitado, ¿eh? Le gustaba mucho. Le gustaba mucho. ¿Cómo no sabes qué bien se portó con nosotros siempre? Sí. Un tipazo. Bueno, que hizo contigo. Conmigo, bueno, nos invitó al programa de 24 horas. Una vez fueron a 24 horas. Claro. Y ahí habló Cantinflas. A ver, eso que además era como su amigo, ¿no? Pareciera como que se llevaban muy bien, ¿no?